Vamos entonces a leer, vamos entonces a leer la introducción del estudio. El documento, hermanos, que como dijimos no está completo aún, consta de una introducción que me voy a servir leer con ustedes, explicar algunas cosas y conforme avancemos en el desarrollo del tema o de los temas, pues entonces vamos a ir comentándolo. El propósito de este documento es ofrecer al estudiante de la Biblia, es decir, todos nosotros, un entendimiento de algunas palabras clave y conceptos bíblicos. La Biblia es un documento hebreo de origen, es decir, que nació en el seno del pueblo hebreo. La Biblia no es un documento que se compiló en países distintos o en ciudades distintas de la cultura hebrea. Es un documento que nació ahí y por lo tanto es importante conocer la cultura hebrea. Uno tiene que interpretarlo con definiciones propias de la costumbre y la cosmovisión de las personas que lo escribieron. Es decir, tenemos que interpretarlo desde la perspectiva de los escritores y no interpretarlo desde nuestra propia perspectiva cultural. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva cultural, en primer lugar, está alejada por muchos siglos y en segundo lugar, está impregnada de modernidad, una modernidad que no existía en los tiempos bíblicos. Por lo tanto, si queremos entender el mensaje, tenemos que tratar de amoldar nuestra mente a la mente del escritor. Y la mente del escritor, a su vez, estaba moldeada por su presente y por su cultura. Por eso es importante que tengamos esas cosas en mente. Nosotros no podemos usar nuestras propias definiciones modernas o las definiciones de algunas traducciones bíblicas que vienen de muchos siglos después de haberse escrito la Torá y posteriormente los profetas y más tarde los escritores evangélicos. No podemos verlas a través de la lente o del lente de las traducciones tardías o modernas porque fueron producto de mentes educadas en filosofía griega y por lo tanto fueron interpretadas por medio de ese lente. Desafortunadamente, incluso algunas interpretaciones ofrecidas en las traducciones bíblicas de los primeros siglos, incluso esas traducciones que son de los primeros siglos, son relativamente cercanas al tiempo en el que sucedieron los acontecimientos narrados en las escrituras, también esas traducciones están sesgadas por la misma influencia filosófica de la que estamos hablando y son generalmente las interpretaciones aceptadas hoy en día entre la cristiandad. Nosotros, y cuando decimos nosotros, aunque este documento, por ejemplo, lo he estado compilando yo a lo largo de algún tiempito, cuando en el documento usamos la palabra nosotros, bueno, entendemos que nos referimos al grupo de personas que a lo largo de un determinado tiempo, número de años, hemos estado estudiando estos temas. Como todos ustedes, por ejemplo, yo comencé a estudiar la Biblia hace muchos años con el Morey Yosef, después de haber tenido una estadía en una organización religiosa, pero a lo largo del aprendizaje con el Morey Yosef, bueno, fui equipado, por decirlo así, de un paquete de herramientas que después me ayudaron a hacer mi propia interpretación, a estudiar la Biblia con un determinado grado de libertad, pero esa libertad enmarcada en los parámetros bíblicos, porque la propia Biblia tiene unos parámetros determinados para ser interpretada. Eso yo no lo sabía antes, eso lo aprendí aquí. Entonces, cuando usamos la palabra nosotros, no nos referimos a un grupo de investigación detrás de todo este documento, sino al grupo de personas que hemos conformado a lo largo de los años un determinado sistema interpretativo, aunque ellas no participen directamente de la elaboración de este documento, ¿no? Pero son parte del trabajo.
Bueno, nosotros decía aquí, sin embargo, es decir, a pesar de que hay esas creencias, ¿cómo se dice? Esas creencias populares en la cristiandad, nosotros debemos aprender a desechar esas definiciones incorrectas y a utilizar las mismas definiciones que los escritores de la Biblia utilizaron. Si es que deseamos entender correctamente lo que el autor de la Biblia trata de decirnos. Hermanos, hacer un esfuerzo por comprender algunas de las costumbres hebreas y judías nos va a aclarar muchos pasajes que también han sido interpretados sin referencia a su contexto histórico y a sus prácticas culturales. ¿Qué sucede? Se sacan a los personajes bíblicos y la historia de estos personajes bíblicos se sacan de su contexto cultural e histórico y los ponemos en nuestro contexto moderno y en nuestro contexto cultural. Y eso no puede ser así, hermanos. No podemos interpretar la Biblia desde nuestra perspectiva. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí, un poquito, aunque esto suene muy repetitivo, es interpretar la Biblia y proveer un determinado número de herramientas para interpretar la Biblia de una manera más cercana a las interpretaciones que ya tenían en mente los escritores de la Biblia. Entonces, aprender costumbres hebreas y judías nos va a ayudar mucho a clarificar esto. Hay ejemplos modernos de palabras o incluso frases completas que, aunque suenen idénticas, pueden significar cosas totalmente diferentes en distintos países que comparten el mismo idioma. Es decir, hoy en día encontramos significados completamente diferentes de un mismo informe en el mismo idioma y en el mismo siglo. Para muestra, hermanos, está Latinoamérica. Y tal vez reduciendo Latinoamérica, podríamos enfocarnos en un país, el país de donde yo soy originario, en México. Hay palabras que en un estado, México se compone de 32 estados, en un estado significa una cosa y esa misma palabra en otro estado puede significar otra cosa totalmente diferente. Tan diferente que a veces la misma palabra, bien aceptada y comúnmente utilizada en un estado, es tomada o es interpretada como una grosería o como una forma grosera de expresarse en otro lugar. Y eso es dentro del mismo país. Dentro de toda Latinoamérica sucede lo mismo. Sucede que el chileno le llama de una forma a algo, que el mexicano le llama de una forma distinta y que a su vez el argentino le llama de una manera diferente y que a su vez el uruguayo conoce con otro nombre y no es el mismo nombre con el que el colombiano lo llama, etcétera, pero se están refiriendo a la misma cosa, con la misma palabra, perdón, se están refiriendo a algo con la misma palabra, pero describiendo una cosa distinta. Hay una frase en inglés que yo aprendí hace mucho tiempo con una persona inglesa, no americana, no de los Estados Unidos, una persona inglesa, y él decía, dijo en una ocasión, estaba buscando un departamento en renta y él dijo, I am mad about my flat. Y, y para un americano, esa frase significa que estaba muy enojado porque se le ponchó un neumático. Y le dijo, ¿cómo que se te ponchó un neumático si tu carro está aquí? Y le dice, no, quiero decir que estoy muy contento con el departamento que encontré. I am mad about my flat. Significaba para un americano que estaba enojado porque se le ponchó una llanta, un neumático, pero para mí, que yo lo estaba traduciendo al español literal, yo no entendía a qué se refería porque yo lo traducía como estoy enojado por mi plano. Para mí no tenía ningún sentido, para el inglés tenía un sentido totalmente diferente para el que tenía el americano, que hablaba el mismo idioma que el inglés. Entonces, esas cuestiones son cuestiones culturales. No sé si estoy siendo claro, pero a la hora de traducir, el ejercicio de traducir no simplemente es vertir la palabra a su idioma receptor con un equivalente, porque a veces no son equivalentes. A veces la tarea de traducir requiere transmitir la misma idea
que el escritor original estaba intentando transmitir. Y para hacer eso, tenemos que conocer la cultura del escritor. Por ejemplo, ese inglés que decía que estaba muy emocionado por su departamento, aunque estaba usando el mismo idioma del americano, del estadounidense, pues transmitía una idea distinta o le transmitía una idea distinta al americano porque era ajeno a su cultura. Imagínense yo, para mí era algo totalmente sin sentido, era algo totalmente distinto. Entonces, eso mismo pasa con las escrituras. Em, Ahora, dice la introducción, imaginémonos un estudiante bíblico romano o egipcio en los primeros siglos, habiendo aprendido una filosofía griega, una cosmovisión griega de la vida y tratando de interpretar un documento hebreo de algunos siglos anteriores. Bueno, en esos tiempos, hermanos, no había los recursos que tenemos hoy día, no había diccionarios hebreos, no había libros que explicaran las costumbres judías. Así que estos hombres hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que pudieron con el poco conocimiento que tenían de las costumbres y definiciones judías o hebreas. Entonces, por eso a veces no hay que juzgar tanto al traductor. Hay que juzgar las traducciones, sí, pero no siempre hay que juzgar al traductor porque muchas veces el esfuerzo fue genuino, pero no tenían a su alcance las mismas herramientas que nosotros hoy tenemos y que pretendemos condensar en escritos como estos, ¿no? Para que todos ustedes puedan usarlos. Una vez que este escrito esté totalmente terminado, se va a compartir para que todos ustedes lo tengan a la mano. Dice el comentario, cuando ellos, los traductores, no percibían algunas palabras o conceptos de acuerdo a su molde cultural, no tardaban en usar definiciones filosóficas griegas para explicar el versículo. Estos estudiosos creían que la Biblia era una verdad y que la filosofía era también una verdad y que las dos verdades podían estar juntas en total armonía y nada podía estar más lejos de la verdad, porque esas cosas a veces no pueden mezclarse. No podemos definir la Biblia mediante conceptos filosóficos, aunque sí podemos abordar conceptos filosóficos a través del lente bíblico. Eso es totalmente distinto. La cosmovisión del pueblo de Israel y la cosmovisión griega son completamente opuestas una de la otra. Y juntarlas puede ser desastroso para alguien que está tratando de entender alguna de las dos, porque nadie puede servir a dos amos. Todo lo que vamos a compartir a continuación puede verificarse fácilmente yendo a un diccionario hebreo o griego. Gracias a Yahweh, hoy día sí tenemos esos recursos a nuestro alcance. Si usted no puede encontrar alguna cita de las que vamos a compartir aquí en el llamado Antiguo Testamento, por favor busque el versículo anterior o el siguiente y ahí va a estar. Algunas Biblias tienen una diferencia mínima en la numeración del Antiguo Testamento. Hay también algunas citas o va a encontrar, tal vez no hoy, pero conforme estudiamos el documento, tal vez encontremos algunas citas de libros deuterocanónicos o apócrifos. Estos son libros que no son considerados canónicos o que no son considerados libros inspirados, excepto por algunos pocos grupos religiosos, pero esos libros son excelentes fuentes alternativas para comparar y también sirven como ejemplos de la naturaleza literaria del pueblo judío, porque son libros que se originaron ya dentro de los judaísmos o las vertientes judaicas de Israel. Y una nota más antes de llegar a los temas principales. La mayoría de los manuscritos concernientes al Antiguo Testamento, nosotros no llamamos comúnmente a esa sección Antiguo Testamento, pero utilizamos el término por fines prácticos y para que la mayoría del auditorio entienda a qué nos referimos. La mayoría de esos manuscritos están preservados en hebreo. Y ojo, hasta antes que se descubrieran los rollos del Mar Muerto, los más antiguos estaban preservados en griego. Se descubren los rollos del Mar Muerto y entonces los más antiguos resultan ser rollos escritos en hebreo. Pero eso tenemos que tenerlo en mente porque hoy
respecto a los que corresponden al Nuevo Testamento, la mayoría se preservan en griego. Pero eso es evidencia absoluta de que se escribieron originalmente en griego. No, solo significa que los más antiguos concernientes al Nuevo Testamento están preservados en griego. Eso no es ningún problema para nosotros porque sabemos que se puede interpretar a través de las escrituras hebreas, incluso retrotraducir y rescatar ideas que pertenecen 100% a la cultura hebrea y no pertenecen a la cultura griega. Las definiciones griegas en las palabras del Nuevo Testamento son correctas. Es solo cuando han sustituido las palabras sencillas por definiciones filosóficas griegas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que entonces aparecen los problemas de interpretación. No hay que confundirnos con esto. Las definiciones de palabras en términos filosóficos griegos no es lo mismo que las definiciones de palabras en el idioma griego. Y podemos explicar esto muy sencillo, hermano. Mire, la palabra creencia, ¿qué describe? Si yo le pregunto a usted cuál es su creencia, ¿usted me va a decir la definición de la palabra creencia o usted me va a explicar en qué cree? La definición de la palabra creencia, aunque yo no tengo un diccionario aquí a la mano, vamos a definirlo en este momento como aquello que uno cree como cierto o como verdadero. Eso es lo que creo, esa es mi creencia. Aquello que yo creo como cierto o verdadero. Esa es mi creencia y ese es el significado de la palabra. Pero el concepto de la palabra puede ser diferente si usted se lo pregunta a Morey Yosef o a un clérigo católico. Si usted le pregunta al Morey Yosef cuál es su creencia, el Morey Yosef le va a dar una serie de conceptos bíblicos que se apegan a lo que él cree. Pero si usted le pregunta a un clérigo de la Iglesia Romana cuál es su creencia, le va a dar una definición conceptual basada en creencias totalmente ajenas o distintas a las que el Morey Yosef le compartió a usted. Y eso solamente por poner un ejemplo. Entonces, la palabra creencia no está definida por lo que uno u otro crea. La palabra creencia está definida por el idioma al que pertenece. El concepto que, el concepto que transmite es lo que puede variar. No sé si estoy siendo claro, pero creo yo que sí. Entonces, em, tenemos, dice el comentario, tenemos que aprender a desechar las definiciones filosóficas y mantener solamente el significado sencillo y verdadero de las palabras que fueron utilizadas a la hora de escribir el texto. Esto se logra de diversas maneras, pero una muy sencilla es mantener en nuestra mente el significado del origen hebreo cuando se examinan los mismos conceptos en los escritos griegos. Y ahora vamos a ver algunas palabras y conceptos clave en la interpretación bíblica. Si quisiéramos titular el estudio de alguna manera, yo creo que lo podríamos titular así: palabras y conceptos clave en la interpretación bíblica, porque este documento lo que pretende hacer es presentar eso, algunas palabras y el concepto bíblico que está bíblicamente, valga la redundancia, que está bíblicamente sujeto a esa palabra o ligado a esa palabra. Y aquí tal vez el estudio pareciera ser un poco repetitivo porque en las dos ocasiones anteriores habremos estudiado temas relacionados a esto, pero la manera en la que lo vamos a presentar es totalmente distinta y le va a ayudar a usted a utilizarlo como un recurso a la hora de leer y sobre todo interpretar los pasajes bíblicos. Vamos con la primera palabra, la palabra espíritu. Bueno, la palabra espíritu generalmente trae a la mente la imagen de una entidad o de un ente así etéreo que no podemos tocar, que se separa de nuestro cuerpo en la muerte y ese ente o esa entidad se va al cielo o se va al infierno. Esa definición, hermanos, con la que muchos de nosotros estamos familiarizados, ya sea porque o lo creíamos en el pasado o conocemos personas que lo creen, esa definición es 100% filosofía griega, es platonismo puro.
Para los griegos, las palabras espíritu y alma son intercambiables. ¿Por qué? Porque quieren decir lo mismo, describen una misma cosa. Para un hebreo, para un miembro del pueblo de Israel, esas palabras eran palabras totalmente diferentes. Espíritu y alma no eran lo mismo. El platonismo, sin embargo, afirma a este respecto que nosotros somos capaces de existir separados de nuestros cuerpos, porque nuestra existencia verdadera reside dentro del cuerpo y la carne o el cuerpo es diabólica, es mala. El cuerpo es para el alma como una prisión, según el platonismo. Es malo para el alma o el espíritu estar en el cuerpo. El platonismo sugiere la inmortalidad del alma y sugiere que el alma es libre solamente cuando ha sido separada del cuerpo o de la carne. Esta definición de espíritu cambia el significado de muchos pasajes en la Biblia y nos lleva a conclusiones falsas y ocasiona al mismo tiempo problemas graves de entendimiento o de interpretación. Primeramente, hay que entender una cosa, la inmortalidad le pertenece solamente a Yahweh, solamente Yahweh es inmortal intrínsecamente. Primera Timoteo 6:15 dice, a su debido tiempo la mostrará el bendito y único Elohim, el Rey supremo y soberano supremo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y el dominio eterno. Amén, dice el escritor. Como un paréntesis, hay que tener en cuenta que el escritor decía ahí que a Yahweh ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Es decir, no lo habían visto en la persona del Mesías, como hay alguna creencia moderna que quiere decirnos eso o que intenta decirnos eso. En segundo lugar, yo personalmente no conozco a nadie, yo no conozco ninguna persona de ninguna denominación ni que tenga adherencia a ninguna iglesia que diga que el juicio no sucede cuando el Mesías vuelva. Todos creen que el juicio comienza cuando el Mesías vuelve. Entonces la pregunta aquí, referente al tema del espíritu, es, ¿cómo podría el espíritu o el alma ir al cielo o ir al infierno a la hora de morir si todavía no ha sido juzgado? No hay justicia en eso, porque no hay un juicio de por medio y Yahweh no puede ser injusto. Entonces, cobra sentido esto cuando leemos Hebreos 9:27 y nosotros encontramos que Pablo nos dice, entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, no vamos a morir dos veces, ¿verdad? Muere nuestra carne, sale nuestra alma, como dice esta creencia platónica, y entonces, si tendremos que volver a juicio una vez que vuelva el Mesías y que todos los cuerpos sean levantados, entonces se nos va a someter a un juicio y vamos a morir dos veces antes del juicio. Mejor dicho, ya morimos una vez y luego vamos a ser levantados y luego vamos a morir de nuevo. Sin embargo, no es así. No es así. Pablo dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Después vienen a juicio. Y el juicio viene cuando el Mesías vuelve. Entonces, continuamos con esto. Esto debe de ser una indicación de que algo no anda bien con esa definición de espíritu. Porque mire, revisemos lo que la palabra espíritu significa en la concepción hebrea. La palabra espíritu en hebreo es ruach. La numeración Strong H 3707 y significa viento. Y en griego, esa palabra, espíritu, es pneuma o neuma, que viene de la numeración Strong 4151 y significa corriente de aire. Los hebreos no usaban ruach, la palabra ruach, de la misma manera que usan neuma o numa,
quienes veían con agrado la separación del alma y el cuerpo, como Sócrates o Platón, algunos filósofos griegos. El espíritu, ruach en hebreo y neuma en griego, en la mentalidad hebrea representa al aliento de vida. Y el aliento de vida lo podemos describir como el elemento esencial por el cual el cuerpo vive. En otras palabras, el ruach o el numa es el poder que Yahweh da a las personas y animales y por el cual vivimos. Y si Él lo quita, pues entonces nosotros podemos morir. Hay ejemplos de eso en el Salmo 104, versos 29 y 30, por ejemplo, que dice: se escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito o aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, ruach, y son creados. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu, esta es la palabra ruach, vuelve a Dios que lo dio. Salmo 146:4. Estamos citando a algunas traducciones, las traducciones comúnmente usadas entre la cristiandad. Salmo 146:4. Pues sale su aliento, esto es ruach, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Este entendimiento es crítico cuando uno interpreta un versículo como Lucas 23:46. ¿Qué dice Lucas 23:46? Bueno, el Mesías, estando en el madero, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Si usamos nosotros la definición filosófica griega de lo que es el espíritu o el alma, como casi todo el mundo hace, vamos a llegar a la conclusión de que en ese momento el espíritu griego del Mesías, porque pues entonces el Mesías creía en la filosofía griega y esos eran sus conceptos, el espíritu griego del Mesías se fue al cielo y habitó allá con su padre, porque recuerden, el alma o espíritu, que en el griego es intercambiable, no así en el pensamiento hebreo, se separa del cuerpo y va al cielo o al infierno, según Platón, ¿verdad? Entonces no moría, realmente no moría. Entonces, el Mesías, cuando muere, no muere. Realmente no murió, simplemente se separó del cuerpo, se fue con su padre y esto, claro, no es posible ni es verdad, porque en Juan o Yohanan, capítulo 20, verso 17, cuando Yahoshua resucitó después de 3 días, se le aparece a Miriam, a María Magdalena, y le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿qué sucedió con el Mesías? Si la creencia comúnmente aceptada en toda la cristiandad es que al morir el cuerpo, el alma o el espíritu, porque la cristiandad utiliza las definiciones filosóficas griegas, si al morir el cuerpo, el alma o el espíritu se separa y va al cielo o al infierno, ¿por qué el Mesías le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre? ¿A dónde se fue entonces? No podemos decir que se fue al infierno porque más adelante aprenderemos qué enseña la Biblia acerca del infierno. Y entendiendo lo que el Mesías dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, él no esperaba que su espíritu reposara en otro lugar ajeno al Padre. Pero eso no implica que hubiera vida en él. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve al Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces, el espíritu, el espíritu sí vuelve a Yahweh como aliento vital, como energía vital, pero recordemos que la escritura nos dice que no hay conciencia. En ese momento los pensamientos mueren. Entonces el Mesías lo dijo claro. El Mesías no ha subido al Padre. Hasta ese momento no había subido al Padre. Entonces, ¿dónde estuvo esos 3 días? Bueno, estuvo en el mundo inferior, en el hoyo, en el sepulcro, en la tumba, en la tierra. Y Yeshua mismo nos dice en la Buena Nueva, según Yohanan, o el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32, él ya lo había dicho: y yo, cuando me levanten de la tierra,
atraeré a todos hacia mí. Entonces, ¿dónde había estado el Mesías? En la tierra. ¿Salió su espíritu? Sí, pero él estaba en la tierra. Porque el espíritu, al igual que el alma, no es un ente consciente ni es una cualidad consciente que pueda vivir independiente del Padre. Vuelve al Padre porque le pertenece a Él, porque Él es la fuente de la vida. Según las Escrituras, Yahushua estaba muerto y al tercer día resucitó. Eso es lo que enseña la Escritura. Si nosotros hiciéramos caso a estas conclusiones filosóficas, pues podríamos desarrollar dos doctrinas extrañas. Hay ahorita por lo menos un par de grupos que enseñan que cuando el Mesías murió, él fue al infierno y él estuvo en el infierno durante 3 días. Pero eso es totalmente contrario a la petición del Mesías. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es totalmente contrario a la concepción hebrea de lo que el espíritu es, porque el espíritu no es consciente. Porque cuando morimos, según las escrituras, perdemos la conciencia y entonces no podemos estar en ningún lugar de sufrimiento ni castigo eterno porque no somos conscientes ni de dolor, ni de tortura, ni de nada, ni de sufrimiento. Además, si el espíritu del Mesías estaba en el cielo, de acuerdo con el concepto griego, es decir, el espíritu, de acuerdo al concepto griego, es una entidad consciente que se separa del cuerpo. Si el espíritu estaba en el cielo, Yahushua nunca estuvo verdaderamente muerto. Y eso trae problemas de interpretación aún más difíciles de solucionar que estos que estamos mencionando. Y pensemos, por ejemplo, en la resurrección. Para resucitar es necesario morir. Por lo tanto, si el Mesías nunca murió, lógicamente no pudo haber resucitado. ¿Por qué? Porque para resucitar, y ojo aquí, resucitar significa volver a ser. Cuando algo se suscita es cuando algo sucede, algo pasa, algo acontece, algo es. Resucitar es que algo vuelva a ser, algo vuelva a suceder. En el caso de una persona no vuelve a suceder, una persona vuelve a ser. Entonces, resucitar significa volver a ser. Para resucitar o volver a ser, se debe primero dejar de ser, esto es morir. Y respecto a esto, Pablo enseñó algo muy interesante. Recuerden que había algunos que no creían en la resurrección y Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana, vacía, hueca es nuestra predicación, vana, vacía, hueca es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra creencia. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Y no solo si los muertos no resucitan, si es que los muertos no mueren, entonces tampoco resucitan. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Pablo? Que si el Mesías nunca murió, porque los muertos no resucitan y el Mesías realmente nunca murió, porque su espíritu siguió viviendo y se fue al Padre, pues entonces dice ahí, vana es la fe, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado, y si el Mashiach no ha resucitado, pues vana es nuestra predicación y nuestra fe, y quedamos como testigos falsos. En estas cosas, aunque suenen complicadas, porque podrían serlo en la manera en la que son presentadas, pero una vez que se entienden, no son complicadas. En estas cosas no reparan o no se ponen a pensar las personas que creen que la vida o que el alma sigue viviendo después de la muerte. No se ponen a pensar en cómo esto contraría a las escrituras. Sin embargo, si nosotros utilizamos la definición hebrea de lo que es el espíritu, todo tendría perfecto sentido. El aliento de vida del Mesías retornó al Padre y murió. Él estuvo en la tierra por 3 días, dice el Salmo 146:4. Su aliento sale, él vuelve al polvo. En ese día, sus planes quedan en nada. ¿Qué dice? Cuando sale su aliento, él vuelve al polvo y sus planes quedan en nada. ¿Por qué? Porque ya no hay conciencia. Y así todo tiene sentido. Entonces, entendiendo el asunto de acuerdo a la perspectiva hebrea,
que era la perspectiva de los escritores bíblicos, pues no vamos a encontrar conflicto alguno en Juan 20:17, cuando él le dice a Miriam, yo aún no he subido al Padre. No hay un conflicto para nosotros porque entendemos que eso es exactamente lo que el Mesías quiso decir. Él murió, su aliento salió, él volvió al polvo, él estuvo 3 días en la tierra. En ese día sus planes quedaron en nada, él no tenía conciencia y cuando se levantó, cuando fue levantado por el Padre, él aún no había subido al Padre. Él aún no se había presentado delante de su Padre. Otra definición de espíritu se da cuando la palabra se utiliza para referirse al aspecto mental. Se refiere a la mente humana. El espíritu describe también eso, a la manera de pensar. La palabra alma también se refiere a eso. La actitud, la disposición, el temperamento o incluso el propósito de alguien. Con esa definición, porque esta es una definición adicional, esta definición nos ayuda a entender algunos otros pasajes, como 1 Corintios 6:17, que dice, pero el que se une con el maestro, un solo espíritu es con él. Es decir, es como Pablo antes de esto utiliza el ejemplo de un matrimonio que se une el hombre a su mujer y son una sola carne. Bueno, el que se une al maestro, al Mesías, a Yahushua, un solo espíritu es. En otras palabras, el que se une al Mesías está con él en espíritu. Esto significa que estamos unidos a él en una misma mentalidad, en una misma manera de pensar, en una misma actitud. Incluso estamos unidos a él en un propósito. Y todo esto son sinónimos. Así, entendiéndolo de esta manera, vamos a entender por qué primero los Corintios nos dice que nosotros tenemos la mente del maestro, tenemos el espíritu del maestro. Y eso se refiere a la mente del maestro. Veamos entonces otros ejemplos y cuando veamos los ejemplos, vamos a hacer algo. Tenemos que tratar de emplear las definiciones que hemos aprendido hasta ahora en cada lugar donde nosotros veamos que se utiliza la palabra espíritu y vamos a obtener un significado más claro del versículo. Vamos a dejar de lado los términos filosóficos y esotéricos y vamos a utilizar estos significados. Fíjense cómo el texto cobra un sentido distinto, cobra más claridad, cobra sencillez. En Números capítulo 5, verso 14, cuando se habla de la azotada de esta mujer que su esposo tiene celos o siente celos y entonces la somete a una prueba de fidelidad y tiene que beber un agua amarga y le sucede una cosa si fue infiel y otra cosa si no lo fue. En ese contexto, algunas traducciones dicen, si viniese sobre él, sobre el esposo, espíritu de celos. Muchas personas en las iglesias creen que si usted es una persona enojona es que lo tiene cautivo un espíritu de ira. Si usted es una persona celosa es que lo tiene cautivo un espíritu de celos. Si usted es una persona pobre es que lo tiene cautivo un espíritu de pobreza. Porque ellos creen que la palabra espíritu se refiere siempre a un ente, a una entidad, a algo que ejerce una influencia, un poder sobre nosotros. Pero fíjense, por ejemplo, cómo Lavín, y creo que algunos de nosotros conocemos al traductor de Lavín, ¿verdad? Lavín traduce magistralmente, si le da un arranque de celos. Fíjense la nota, esta es una excelente muestra de cómo se puede transmitir mejor un mensaje al utilizar el concepto que encierra el significado de una palabra en lugar de simplemente traducir la palabra. Es lo que decíamos al principio en la introducción. La labor de traducir no siempre consta de llevar las palabras originales al equivalente exacto en el idioma a traducir. Eso no es siempre la manera más eficiente. Muchas veces se necesita transmitir una idea y para transmitir esa idea, pues a veces no es necesario ni siquiera utilizar la palabra original. El hermano Álvarez no utilizó ahí la palabra espíritu. Él utilizó el significado de espíritu que estamos estudiando ahorita. El concepto relacionado a esa palabra, el concepto mental, el concepto eh, emocional de la palabra espíritu. Y él escribe de una manera muy elegante. Si le da un arranque de celos, entonces sigue el relato y cobra total sentido.
Ahí no nos transmite la idea de que viene un espíritu y que lo tiene cautivo o esclavizado a los celos. No, 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 no. Simplemente se refiere a las emociones de la persona. Le da un arranque de celos. Veamos otro ejemplo. Dice primera a los Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ok, ¿qué sucede si nosotros reemplazamos la palabra espíritu por el concepto hebreo del espíritu? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido la mentalidad que el mundo sigue. Nosotros no seguimos el propósito que el mundo sigue. ¿Qué dijimos que significaba espíritu en el aspecto mental? La mente humana, la manera de pensar, la actitud. No recibimos la actitud del mundo, no la recibimos con los brazos abiertos, ¿verdad? Rechazamos la actitud del mundo. No tenemos la misma disposición que tiene el mundo. No tenemos el mismo temperamento que tiene el mundo. No compartimos el propósito que tiene el mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nosotros somos compatibles con la mentalidad, con la actitud, con la disposición de Yahweh, con el temperamento de Yahweh. Tenemos que imitar el temperamento mediante el ejemplo de su Hijo. Y hemos recibido el propósito que proviene de Yahweh. ¿Ok? Entonces, recibimos, mediante el Espíritu, recibimos un, una estructura mental, una estructura emocional. Entonces, cuando nosotros empleamos estos términos y los relacionamos a las palabras clave, como en este caso la palabra espíritu, entendemos el mensaje. No hemos recibido nosotros el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hemos recibido nosotros la misma actitud que el mundo tiene, sino que hemos recibido una actitud entrenada por medio de la mente del Todopoderoso. ¿Se entiende la idea? A este respecto, entonces, podemos seguir con la palabra alma, que alma y espíritu son intercambiables e idénticas en el idioma griego y en la filosofía griega, pero no así, perdón, en la filosofía griega, no en el idioma griego, pero no así en la cultura hebrea. Alma, como nosotros mencionamos anteriormente, para un filósofo griego, espíritu y alma son equivalentes, quieren decir lo mismo, pero para un israelita no es así. Ni en hebreo ni en griego la palabra alma describe algo que puede vivir separado del cuerpo. Fíjense una cosa, el diccionario expositivo Vine, y es solamente una obra de consulta, porque si nosotros nos pusiéramos a poner todas las obras de consulta que hablan a este respecto, no terminaríamos nunca. Y el estudio sobre el alma inmortal, la segunda parte que la dimos el Shabbat pasado, o antepasado, está muy completo respecto a este tema con citas de muchas obras de consulta, incluso de muchos predicadores. Y aquí pues no tenemos que agregar todo eso. Pero el diccionario expositivo Vine afirma respecto a la palabra alma, dice, el sistema de pensamiento hebreo no incluye la combinación u oposición de los términos cuerpo y alma. Cuerpo y alma, esto significa que para el hebreo cuerpo y alma es lo mismo. Cuerpo y alma es lo mismo. No así para los griegos, porque esos conceptos, los conceptos opuestos de cuerpo y alma, son de origen filosóficos griegos y latinos, del latín. Entonces, incluso un diccionario de, 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 de alto renombre, de buena reputación, nos aclara eso. El sistema de pensamiento hebreo no incluye la combinación ni la oposición de los términos cuerpo y alma, los cuales son de origen griegos. Y entonces veamos algunas definiciones para entender mejor. En hebreo, alma tiene la numeración Strong H5315, la palabra hebrea nefesh, y significa ser viviente, uno mismo, significa vida,
significa persona, significa la persona interior, y esto es el asiento de las emociones y las pasiones. Y en el griego, la palabra alma es, con la numeración Strong G5590, el griego suje, suje. Uno mismo es el significado. La vida natural del cuerpo, el centro de los sentimientos, el deseo, el afecto o las aversiones o adversidades. Fíjense una cosa, tanto en hebreo como en griego, los significados son idénticos, son iguales. Hay una nota aquí. Las definiciones anteriores, es decir, estas, y las que utilizamos para espíritu también. Las definiciones anteriores no son las que ofrece la concordancia Strong. Aunque la numeración corresponde a la concordancia Strong, estos numeritos aquí, nosotros hemos citado el significado que ofrecen otras fuentes como la Nueva Biblia Católica Romana, la Enciclopedia Groliers y el Diccionario Expositivo Vine. Es decir, estamos utilizando la numeración Strong, pero no estamos usando los significados que vienen en la concordancia Strong, estamos usando otros significados, pero sigue diciendo el comentario, sin embargo, si usted desea también consultar a Strong, solamente confirmaremos que en los dos idiomas las definiciones son casi idénticas, es decir, significan lo mismo. Cuando una persona o animal recibe el aliento de vida, espíritu, se convierte en un alma viviente, o lo que es lo mismo, un ser viviente. ¿Y qué ejemplo tenemos de esto? Bueno, Génesis 2:7 dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es un nefesh. ¿Ok? Eso es una traducción que se utiliza comúnmente en la cristiandad, es la Reina Valera. Ahora, ¿qué dice la Biblia versión de Jerusalén 1998? Dice ahí, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Fíjense la Nácar Colunga, otra Biblia católica. Formó Yahvé Elohim al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida y fue así el hombre un ser animado. Algo curioso en la Nácar Colunga es que en ocasiones usa estos términos. Formó, aunque llama a Yahweh, lo llama Dios, en ocasiones utiliza los términos Yahvé Elohim. Y eso me parece a mí curioso. Sin embargo, por ejemplo, cuando dice ahí fue así el hombre un ser animado, a veces las ánimas es lo mismo que un alma etérea que se separa del cuerpo. Entonces ahí vemos que hay cierto sesgo. La Biblia del oso, eh, la Biblia Casiodoro de Reina. Dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma, porque Yahweh lo creó así, que la unión del polvo de la tierra, lo que da forma al cuerpo, más el aliento de vida, el hálito vital o el espíritu, produce como resultado un alma. ¿Qué es el alma? La mezcla del cuerpo con el aliento de vida es un alma. Si nosotros quitamos el cuerpo o quitamos el aliento de vida, ya no es un alma, ya el alma murió. Y a continuación tenemos aquí algunos ejemplos ahora de la palabra griega suje, ¿verdad? Porque aquí están ejemplos de la palabra hebrea nefesh, un alma viviente, nefesh. Nefesh hayá, dice el texto. Y ahora vamos a ver qué palabras griegas se utilizan. Bueno, ya vimos que es la palabra suje, pero algunos ejemplos de las escrituras utilizando esa palabra griega. Dice Hechos, capítulo 15, verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Ahí está la palabra suje.
Recuerden, es el asunto de la circuncisión, que había algunos líderes judíos que decían que tenían que circuncidarse de acuerdo al ritual para ser salvos, para ser salvos. Entonces ahí dice el concilio de Jerusalén, bueno, hemos oído que han salido algunos de nosotros a los cuales no les la autorizamos, no les dimos orden, y los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. ¿Qué perturbaron? El ser inmortal que habita en nuestro interior. Perturbando el ser inmortal que habita en su interior. Eso no es lo que quería decir el escritor. Fíjense la edición de Castilian. Dice, hemos oído que algunos de los nuestros, sin mandato nuestro, os han inquietado con sus palabras y han perturbado vuestro espíritu. El comentario dice, Castilian intercambia alma por espíritu porque las considera sinónimos. Y esa es una muestra evidente de la influencia filosófica griega en su traducción. Es decir, el traductor de esta versión estaba tan influenciado por la filosofía griega que en el texto original dice alma, pero él dice, y han perturbado vuestro espíritu, porque para él, entrenada su mente con la filosofía griega, él dice, ah, aquí dice alma, pero espíritu es sinónimo, vamos a usar el sinónimo, espíritu es lo mismo, significa lo mismo. Pero nosotros ya hemos visto, según el texto de Génesis capítulo 2, verso 7, que el alma y el espíritu no es lo mismo. Fíjense cómo Lavín traduce a este respecto. Nos hemos enterado de que algunos que han salido de nosotros sin que les diéramos instrucciones, los han molestado con sus palabras, trastornando sus vidas. Eso es una manera de solucionarlo muy sencilla. Trastornaron sus vidas. ¿Qué significa alma? Vida. ¿Qué dice Génesis 2:7? Que llegó a ser el hombre un alma viviente. Es un alma viviente. Entonces la vida misma es el alma. ¿Qué puso el Morey Yosef aquí? Pues trastornó su vida. Sencillísimo. Y dice una traducción más parafrástica, la Biblia al día, dice, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, os han inquietado alarmándoos con lo que os han dicho. Fíjense una cosa, la Biblia al día pasa a reemplazar la palabra alma por una definición conceptual que ya estudiamos. ¿Cuál es esa definición? Bueno, el asiento de las emociones. Esto da como resultado una paráfrasis muy elegante que no se aleja para nada del sentido original del texto y preserva su significado en nuestro idioma. Bueno, nos enteramos que algunos de los nuestros, sin que les autorizáramos, los inquietaron y los alarmaron con las cosas que les dijeron. No tienen que meter ahí, alarmaron sus almas, inquietaron sus almas, porque ellos entienden que la inquietud y el alarmarse es propio del alma. Es lo que a la vida, al cuerpo, a uno mismo le pasa cuando algo lo preocupa. Nos inquieta, nos alarma. Entonces no es necesario que hoy en día yo, por ejemplo, yo tenga que decirles a ustedes, hermanos, mi alma está triste. Estoy muy triste, ¿verdad? Decimos estoy triste, no decimos mi alma está triste, porque entendemos que no es necesario. Del mismo modo, esta traducción, la Biblia al día, usa una paráfrasis muy sencillita, muy elegante y soluciona ese problema de traducción de una manera muy simple. Mateo 10:39, para ver otro ejemplo. ¿Qué dice? Y tenemos también un estudio completísimo a este respecto. Si alguien quiere ampliar un poquito más respecto a esto, bueno, puede ir a ver el estudio anterior. Dice Mateo 10:39, el que haya su vida, su G, la perderá, y el que pierda su vida, su G, por causa de mí, la hallará. Pero fíjense cómo traduce, por ejemplo, la Biblia del siglo de oro, que es una Torre Samat. Dice, quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá. Hermanos, eso no es lo que el texto dice. Y quien perdiere su vida por amor mío, la volverá a hallar. Fíjense cómo aquí vemos que la palabra suje, que es alma, vida, aparece solamente 2 veces
en este texto. Pero aquí la forzan para que aparezca 3 veces. Quien a costa de su alma, su G, conserva su vida, su G, la perderá, y quien perdiere su vida, su G, por amor mío, la volverá a hallar. Entonces, introducen una palabra que no está en el texto original para dar a entender algo que está de acuerdo a lo que ellos creen. Estamos viendo entonces que la traducción responde a su creencia. Y dice aquí, la versión Torres Amat intenta torcer el sentido del texto para transmitir la idea de que al perder la vida podemos, sin embargo, conservar el alma. Y eso no es lo que la concepción hebrea cree o enseña. Fíjense, la Biblia latinoamericana del 95 dice, el que vive su vida para sí, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Algunas traducciones parafrásticas, como esta o la Biblia en lenguaje sencillo, hacen un excelente trabajo al simplificar la traducción usando conceptos de significado más básicos. Es decir, dejamos de lado los conceptos filosóficos complicados griegos y vamos a utilizar el concepto sencillo relacionado directamente a la palabra. Y queda como resultado una muy buena traducción que preserva el sentido original del texto y el mensaje original de este. Yo no pegué ahí la Biblia en lenguaje sencillo porque es prácticamente dice lo mismo que la Biblia latinoamericana. El que vive su vida para sí va a perder su vida. Y el que sacrifique su vida por la causa del Mesías va a encontrar la vida verdadera. Ese es el mensaje original del texto. Y estos, hermanos, son ejemplos muy útiles. Hemos visto hasta aquí que el texto de Génesis capítulo 2, verso 7 es un texto que se explica a sí mismo. El Creador insufla vida en el hombre y por lo tanto el hombre vive. En Hechos capítulo 15, 24 se refiere a la palabra alma como el centro de las emociones. Y cuando nuestra paz mental es perturbada, en realidad lo que quiere decir es que nos encontramos emocionalmente turbados e intranquilos. En el texto de Mateo capítulo 10, versos 39 se usa la definición de vida para alma, para nefesh o suje, y eso es lo que el alma significa para un hebreo, la vida. Nunca dentro de su cultura se ha usado la palabra nefesh para describir algo que vive en nuestro interior y que se separa del cuerpo cuando el cuerpo muere. Ni siquiera cuando se define como centro de las emociones, que sería algo más intangible, un poquito más abstracto. Ni siquiera cuando nosotros traducimos la palabra alma, sea nefesh o suje, como el concepto del aspecto emocional, ni siquiera así esto podría tener sentido. Porque pensemos en esto, hermanos. Nuestras emociones no pueden existir separadas de nosotros. Cuando morimos, las emociones mueren con nosotros. Y estas son definiciones y conceptos que debemos de mantener en la mente cuando leemos la Biblia para entender mejor el significado de los pasajes y entenderlos un poquito más como el escritor los entendió. Con estos dos conceptos vamos a terminar nuestra incursión por este documento y esperamos que en ocasiones venideras podamos estudiar algunos otros conceptos que no necesariamente están ligados a esto, pero creo yo que el que sigue va a ser el tema del infierno. Vamos a evaluar la doctrina del infierno a la luz de las definiciones de alma y espíritu que ya aprendimos. Porque si el alma y el espíritu no son la misma cosa ni son inmortales, entonces, ¿cómo debemos de interpretar los textos que aparentemente nos hablan de un lugar de tormento eterno que somete a sufrimiento al alma después de la muerte del cuerpo? Entonces, esperamos, hermanos, que podamos vernos en ocasiones futuras, seguir contemplando, estudiando estos temas con ustedes, analizando las escrituras un poquito más a profundidad, un poquito más desde la parte racional
y menos esotérica, menos mística de las escrituras, para encontrar el verdadero significado de lo que está escrito ahí para nuestro beneficio. Mientras tanto, pues yo me voy y espero se mantenga la puerta abierta para que a mi vuelta pues no deje de entrar. Mientras tanto, hermanos queridos, Yahweh les bendiga, buen resto de Shabbat y un saludo para los que nos van a estar viendo a través de la transmisión de YouTube. Shabbat Shalom, hermanos, y muchísimas gracias. Que